Perdón por la interrupción tan abrupta, pero era necesario, porque cómo Para después que el programa, para que pueda yo volver y el programa seguir. Exactamente, exactamente. No, pero a partir de todo lo conversado, entonces, ¿cómo se ve el escenario del 2020 en términos del árbitro, de la cultura política nuestra? ¿Cómo tú ves el posible escenario? Es un escenario complicado que llega primero con escenarios distintos e incluso inéditos en los principales partidos. Ese es un primer dato. Por ejemplo, vamos a llegar a las elecciones del 2020 con un nivel de deterioro que no se había conocido en el partido de gobierno, con un nivel de polarización, con un nivel de conflicto que todavía no sabemos, no se puede predecir a dónde puede conducir de aquí a las elecciones, porque es un conflicto en curso, no cerrado, y con elementos críticos que pueden potenciarlo. Porque no han hecho sino agravarse en los últimos meses. Sí, sí. No han hecho nada que no sea agravado. Entonces, ese es un elemento nuevo que es importante ponderar para, digamos, tratar de vislumbrar el escenario de 2020. ¿Qué significado o qué significados puede tener esa situación en el partido de gobierno de cara a los resultados electorales? Algo que tú avanzabas al final del segmento anterior. Lo que se prevé es que, distinto a lo que pasó con los resultados electorales de 2016, en este escenario los resultados sean más cerrados. O pierden o ganan por poco. Que primero, en el 2016, como que a nadie que tuviera más o menos objetivamente atento a lo que estaba pasando, como que se sabía que el gobierno iba a reeditarse. Claro. Si fueras... Eso no está claro. Eso no está claro a 2 años. Si tú fueras dirigente político y no experto en derecho constitucional, ahí te hubiera metido la cuña de que tú crees que en la medida en que no se entiendan Leonel Fernández y Danilo Medina, el PLD va a explotar, pero como tú no eres dirigente político, Por suerte, yo prefiero quedarme en un aspecto importante, y es que hay un elemento nuevo en la lucha política dominicana y que vino de fuera, que es terrible. Se llama el caso Odebrecht. ¿Hasta dónde puede llegar el caso Odebrecht en su versión dominicana, y a partir de la torpeza de los legisladores del PLD, que no son capaces ni siquiera de aceptar una solicitud de resolución que luego, cuando sea expuesta a votación, no va a ser aceptada? Pero es que lo que no se está es aceptando que se discuta. Entonces, cuando uno ve todo esto, hablemos de Odebrecht. Odebrecht es el otro gran, bueno, el otro gran parteaguas, no solo de cara a las elecciones de 2020, sino de cara a la reconfiguración de las relaciones entre la sociedad y la política en la República Dominicana, porque lo que ha pasado, aún cuando lo que se percibe es que la Marcha Verde ha venido en declive como Marcha Verde. Eso uno percibe desde fuera. sí, no. Sin embargo, al mismo tiempo que tú ves eso, tú notas que el encono, la rabia, la indignación que hizo posible la Marcha Verde en su momento culminante se mantiene. O sea, el instrumento es que ha perdido a partir de aquella metida de pata pidiendo juicio político y destitución de presidente. Esa fue una metida de pata que no fue de la Marcha Verde, pero sí de voceros e intelectuales que también pertenecían. Pero la realidad es por donde tú estás llevando. Se le pegó a la Marcha Verde. La indignación está ahí. Se mantiene. Se mantiene. Y eso, en lo que se va
a expresar previsiblemente es en el crecimiento de una masa electoral emancipada de la voluntad de los partidos y de una actitud más radical en términos de su criticidad respecto del sistema. Es decir, aquí el sistema político hay que empezar a pensarlo entre antes y después de Odebrecht, porque Odebrecht puso al desnudo no solo los problemas y las potenciales implicaciones del gobierno de turno. Odebrecht puso al desnudo una cosa que los sociólogos, los antropólogos, la gente más o menos atenta al debate público sabíamos desde hace mucho tiempo, que todos en mayor o menor medida formaban parte de la misma estructura de complicidades. Aquí lo que se está cuestionando es el sistema político electoral y de partidos en la República Dominicana. Odebrecht puso al desnudo al sistema. Con unos protagonistas al sistema visibles. De partidos. Por supuesto que hay mayores responsabilidades en algunos escenarios políticos, pero cuando tú te das cuenta que tuvo que ser la Marcha Verde, un instrumento extrapartido, el que tuvo que llamar a la sociedad a movilizarse, no los partidos, que en principio en una democracia deberían estar llamados a hacer lo que son los partidos de la oposición política, entonces tú lo comprendes. Lo que pasa es que ahí entra un elemento que no se puede dejar, y es la actitud del Departamento de Estado de los Estados Unidos y su posición protagónica en todo este entramado de lucha contra la corrupción en América Latina. Entonces, esta es una naiboa, sabiendo nosotros los dependientes que hemos sido y somos del poder norteamericano. Entonces, ese es un elemento a tomar en cuenta que se agrava en el momento en que la República Dominicana establece relaciones con una China cada vez más agresiva y mano suelta en términos de recursos de parte del gobierno nuestro. Todo ese escenario te lleva a ti a una especie de crisis del 94 replicada posiblemente en el 20, para que entonces, como Voltaire decía aquello de que los pueblos solo aprenden sufriendo, para que entonces reaccionemos. Sí. Mira, yo lo que uno espera es como que las posibilidades que tenemos de ver a partir de lo que sucede hacia dónde podríamos ir, es como que nos iluminemos de sensatez, como que nos venga una ráfaga de sensatez a la dirigencia política, a la dirigencia empresarial, a la dirigencia social, y como que seamos capaces de sentarnos. A ver, mira, si seguimos por ahí, es el despeñadero. ¿Por qué es el despeñadero? Lo que pasa es que estos años recuerdan mucho a la crisis del PRD 81, 85, 86, que el PRD siguió deteriorándose, se deterioró el doctor Balaguer y explotó en el 94. Pero era una crisis que se fue preparando, cocinando desde mediados de los 80. En este caso, en la República Dominicana, estamos poniendo elementos para el cocinado. Los actores del sistema político se comportan con el mismo nivel de irracionalidad que se le critica a la gente pobre que vive en las orillas de los ríos y que nunca ha comprendido que no pueden vivir ahí, porque cuando vengan los huracanes, cuando vengan las tormentas, van a venir la crecida, el río va a reclamar el cauce por el que siempre corrió y se los va a llevar. Así mismo se comportan. O sea, no estamos viendo que el río está sonando. Además en inglés, un río que viene en inglés. La creciente está sonando en lengua, en lenguas, ¿entiendes? Y nos estamos negando a enfrentarnos a la realidad. Claro. Nos estamos negando a enfrentarnos a la realidad, y cuando tú ves la forma en que, o algunas de las formas en que se ha conducido en términos de su tramitación judicial, el tema de Odebrecht, cuando tú ves la renuencia a que, oye, no pueden, yo soy de lo que dice, no, es imposible que sean todos. Así, o sea, así, es imposible que sean todos, porque si son todos, no. Pero tiene que haber consecuencias. Ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero hay. Tiene que haber, y tiene que haber consecuencias. Es decir, el sacrificio es una cuestión que está planteada como una cosa demasiado necesaria. Es decir, cuando se llevaron a Elena, tú eres escritor, cuando se llevaron a Elena
de Grecia, cuando París la raptó y se la llevó, que dijeron, mira, vamos a, porque no, es a Grecia, no es a mí, es a Grecia que la han deshonrado, vamos para allá, que el rey de los reyes, Agamenón, dijo, bueno, vamos a alabar el honor de Grecia. Vino el dios y dijo, no, tú puedes ir, pero dicen los dioses que ellos quieren sangre, porque el viento no está soplando y tus 1000 naves no pueden zarpar sin viento porque son naves de vela. Y dice, no, está bien, yo le doy la sangre. Sí, pero él quiere una sangre con nombre y apellido, él quiere tu hija. Se llamaba Ifigenia. Y el tipo se vio en la disyuntiva, o la honra de Grecia o la sangre de Ifigenia. Y le entregó la cabeza de Ifigenia a los dioses. Bueno, eso nos lleva entonces... Y se fue y reconquistó la honra de Troya, 10 años, destruyó, y tú sabes el punto. Pero ocurrió. Ocurrió. Pero entonces, vámonos a la pausa, último segmento, porque esto va más allá de Troya, aunque sí puede arder. Y es que es inevitable que se celebre el juicio. Las sospechas que uno tiene de qué va a pasar a partir de los expedientes que elabora el Ministerio Público y lo que va a hacer un juez con ellos, bueno, yo no soy abogado, pero no me luce bonito, y sobre todo a partir de del pasado, ¿no? de otras experiencias. Cuando retornemos, yo te tengo una pregunta que quizás por ser la última o la penúltima es muy dura, pero después de la pausa.